Bien, continuamos aquí en Hora y 30 y nos acompaña ahora el señor Flavio Aucejo. Él ha sido miembro del Consejo Directivo de la SUNAS. La SUNAS, ustedes sabrán, es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, pero también es un experto en políticas públicas y en particular en la regulación de servicios públicos enfocado en el agua, que es un tema de particular actualidad en estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Aucejo? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, gracias a usted. Vamos a hablar primero de la situación preocupante en este momento de Sedapal. Digamos, el foco de interés está puesto nuevamente en Sedapal porque ha anunciado el 6 de octubre un corte de agua en un veintitantos distritos, me parece, un corte de agua que puede ir de 36 a 90 y tantas horas, en el mejor de los casos, y que no ha sido adecuadamente informado. Sí, ese es un buen ejemplo de una buena noticia mal informada, porque el corte es porque están haciendo un empalme para que llegue más cantidad de agua a la zona sur. Sí. Pero la noticia es vamos a cortar el agua y no hay una razón clara de por qué se está haciendo, ¿no? Y eso evidencia en realidad un problema estructural que tenemos en la empresa, ¿no? Porque el propósito de una empresa de agua es abastecer, obviamente, de agua a la población, ¿no? Claro. Una familia que no tiene acceso a la red hoy día en Lima, más o menos consume 5 metros cúbicos de agua y paga entre 18 y hasta 30 soles por esos 5 metros cúbicos. Si tú estás conectado a una familia pobre, si tú estás conectado a la red, puedes consumir entre 20 y 25 metros cúbicos de agua y pagas 50 soles, ¿no? Entonces, el problema es que en Lima, en Perú en general, tenemos 1.5 millones de personas que no tienen acceso al agua, un tercio en Lima, y 3 millones que no tienen acceso al alcantarillado, un tercio en Lima también. Entonces, tú lo que necesitas es una empresa que tenga una capacidad de ejecución para cubrir la brecha en Lima, en el caso de Sedapal, ¿no? ¿Sedapal tiene la capacidad de ejecución para hacer ¿Qué dice la evidencia? esas obras? ¿Qué dice la evidencia? Tú tienes que en promedio la empresa es capaz de invertir 600 millones de soles al año. Hay años buenos de 800 millones y hay años malos. Pero la brecha en Lima, algunos la calculan como en 20.000 millones de soles. Entonces, evidentemente, tú necesitas una capacidad gerencial poderosa para poder cubrir una brecha en una ciudad que es complicada. Lima es la segunda ciudad en un desierto después del Cairo. Y como no hay ordenamiento de la ciudad crece hacia arriba, cuando en una ciudad organizada debe crecer hacia abajo, porque la forma más barata del abastecimiento de agua es con gravedad. Todo lo que sea bombeo encarece increíblemente el costo. El metro cúbico de agua en promedio en Lima está en 2.6 soles, según la tarifa que fija la SUNAS, justamente, Sí. ¿no? Pero algunos cálculos estiman que siendo una ciudad en un desierto, con cambio climático, sin reservas de agua para épocas difíciles, debería ser 12 metros cúbicos de agua. O sea, pagamos muchísimo menos de lo que deberíamos tener para hacer como ciudades como Santiago, que tiene reservas de agua para 3 años. Nosotros tenemos reservas de agua apenas para pocos días, porque no ha habido esa planificación para poder construir una infraestructura que permita tener un abastecimiento de agua. ¿Recuerda lo que pasó esa vez que el RIMAC se vio con un nivel de turbidez altísimo y nos quedamos unas semanas sin agua? Fue el desastre total. El ser humano solamente puede vivir 4 días sin agua. Entonces necesitas una empresa que tenga una buena capacidad gerencial. Y eso en las actuales circunstancias es inimaginable que se materialice en Sedapal. Eso nos lleva a una discusión, una vieja discusión, si La de la privatización. mejor es un privado Sí. que un público. ¿Usted ha investigado el tema? Digamos que lo he podido vivir en carne propia, siendo Sí. miembro del Consejo Directivo, ¿no? Sí. Y la evidencia no es concluyente. Tú tienes operaciones privadas muy malas y operaciones públicas muy buenas. Y están en nuestro país, ¿no? El caso del CIMA, por ejemplo, una empresa estatal a cargo de la Marina de Guerra, con un directorio nombrado por el Ejecutivo, ¿no es cierto? Tiene sus acciones en FONAFE, y es una empresa que compite con otros constructores en el mundo. Gana contratos. Hace algunos años ganó un contrato para remolcadores al Canal de Panamá, compitiendo con los mejores del mundo. Es una empresa muy eficiente, totalmente pública, ¿no? Las cajas municipales, ¿no? Reguladas por la SBS, cuando no funcionan, quiebran, salen del mercado, ¿no? Y también la Caja Municipal de Cusco le da buenos réditos a la Municipalidad de Cusco. Entonces, el problema no es la propiedad, el problema es el marco de incentivos.
Cuando tú tienes compañías que no están compitiendo en el mercado, lo que provoca es que tengas los peores incentivos, porque entonces ahí entra toda esta lógica perversa pública, en donde pensamos que la empresa es somos ¿cómo se dice? Dueños de la empresa, ¿no? Y entonces podemos hacer lo que queramos con la empresa. No nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad y en este caso aún más importante porque es abastecimiento de agua. Ok, toda esta reflexión entonces ¿A qué nos lleva? y referida a Sedapal, ¿cómo se desenvuelve? Es decir, ok, dice usted hay gestiones exitosas de empresas públicas y gestiones malas de empresas privadas. Generalmente las empresas privadas que tienen una mala gestión salen del mercado también. O votan a la gerencia. Claro, y no les cuestan a los contribuyentes, sino les cuestan a los dueños de la empresa, ¿no es cierto? A veces, digamos, ya es una ventaja. Bueno, las empresas públicas nos cuestan a todos los peruanos. A eso voy, ya es una ventaja que lo privado, por lo menos, bueno, si no tiene resultados, los que pagan el pato económico... Si no, mira el caso de Sedapal, sí, claro. de Petroperú. Claro. ¿No? Ahí pagamos el pato a todos los contribuyentes. Entonces, el sector saneamiento en nuestro país ya tiene participación en el sector privado. Sí. Hay empresas privadas que bajo el mecanismo de asociación público-privada manejan las plantas de tratamiento. Igual ocurre con las plantas de tratamiento de agua potable y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso ya existe en el caso de Sedapal y eso ha generado que puedas tener un buen abastecimiento, una provisión de agua y también que el agua que se utiliza, el desagüe, llegue en una forma razonable a la naturaleza de nuevo, en este caso al mar, ¿no? El asunto central está en la distribución, lo que llega a nuestras casas, ¿no? Ahí es donde la cosa es complicada. Porque el servicio de agua es un servicio que tiene lo que se llaman en economía los costos hundidos. Literalmente la red está hundida. No es que tú puedes sacar el tubo y venderlo para otra actividad, no se puede. Entonces eso hace que ya la operación sea complicada. Y además llevar agua es muy caro, almacenarla es muy barato, porque construyes una represa y ya está. Pero llevarla no se puede llevar en globos. Entonces tiene que ir por una infraestructura que está hundida. Todo eso complejiza mucho la prestación del servicio. Por eso se suele... priorizar o darle, se ve con mejores ojos que sea una prestación pública, porque ahí tienes la posibilidad de utilizar subsidios para poder atender a aquellas familias que no pueden acceder. ¿Dónde ha funcionado bien la privatización de la distribución? Son casos muy raros, ¿no? El original, que es el caso inglés, donde literalmente se vendió el activo. Las empresas inglesas de agua privadas pueden reventar la red y no pasa nada, porque es su red. Es el único caso en el mundo donde son propietarios del tubo, ¿ya? Eso no pasa en el resto de casos. Y el otro caso ¿Y cuál ha sido el resultado de eso en Inglaterra? Bueno, la historia te dice, ahora la historia la cuentan que fue muy buena, pero en los primeros años fue atroz. En el primer año de privatización las tarifas subieron como en 500%, porque tenían unos superdéficits, eran muy ineficientes, y el gobierno tuvo que intervenirlas para poder regular severamente las tarifas. Solo que eso ocurrió en los 80, ya nos acordamos, ¿no? Y el otro caso es Chile, donde la política de cobertura al 100% chilena se aprobó en el año 48. Y no importa los gobiernos, siempre han buscado que sean coberturas al 100%. Pero el caso chileno también es un poco distinto porque ellos tienen un mercado de agua, donde las empresas, como si fuera una bolsa de valores, compran tarjetitas para poder tener acceso al recurso y eso se reparte. Y la cobertura la tiene ya el 100% porque hubo una fuerte inversión. ¿Qué haría usted con Sedapal? Yo creo que lo que hay que hacer con Sedapal en realidad es primero tener un buen gobierno corporativo. Es decir, no puede ser que el nombramiento de los directorios o del directorio y de los responsables sea algo que esté contaminado políticamente. ¿Pero alguna vez ha sido así? Han habido épocas en las cuales han tenido buenas gerencias. Probablemente son los años que tuvieron mejores inversiones, ¿no es cierto? Porque tú necesitas... ¿Qué años fueron esos? Hacia fines de los 90, pero eso fueron pocos años. Fueron pocos años en realidad, no tengo la fecha exacta en este momento. Pero donde los nombramientos fueron basados en meritocracia. Bajo Fujimori, si fue fines de los 90. Sí, bajo Fujimori fue el pero no hacia el final de Fujimori, no hacia el medio en realidad, ¿no? Bueno, pero digamos, hubo intención en el fujimorismo de privatizar Sedapal y fue el propio Fujimori el que le puso un freno a esa... Literalmente, porque... Por razones políticas. Por razones políticas, porque hay el otro elemento que hace que esto sea muy sensible. El agua son votos.
Y eso es algo que se utiliza aquí y en la China. Porque cuando yo prometo agua a personas que necesitan conectarse a la red, porque el agua literalmente trae vida, entonces hay posibilidades de un uso político muy grande, ¿no? Sí. Entonces, el tener una empresa que opere con un gobierno corporativo sólido involucra un paso previo, que los políticos que asumen la responsabilidad del gobierno tomen conciencia de que el agua no se puede utilizar como un instrumento político. Y más aún en estos tiempos, con los problemas de cambio climático, porque lo que vamos a vivir en los próximos años y décadas son serios problemas de abastecimiento, porque Perú es uno de los 5 países que va a sufrir los efectos del cambio climático. Y uno de esos es la reducción de las fuentes de agua fresca. En Perú existe el 5% del agua fresca, bendecidos en ese sentido. Pero Lima tiene un serio problema de abastecimiento. Ya lo vemos en ciudades como Tacna, donde el río Caplina prácticamente está seco y ya vive estrés hídrico. Y ahora el problema es de dónde traes agua para abastecer a Tacna. Una cosa parecida puede pasar en Lima, si es que no tomamos las previsiones y no hay un manejo responsable de la empresa. Entonces le preguntaba yo qué hacer con Sedapal. Dice, primero, un nombramiento de los responsables meritocrático. Así como existen los reguladores, que son, bueno, un maltratadito en estos tiempos, pero digamos, ha tenido una larga tradición de nombramiento meritocrático. Pero eso involucra una tremenda responsabilidad política, porque necesita que entonces los políticos, que son los que asumen esta responsabilidad, digan, voy a poner al mejor. ¿Y por qué tengo que poner al mejor? Porque estamos hablando de vidas humanas. Está claramente demostrado que el abastecimiento de agua reduce anemia, reduce desnutrición crónica infantil, mejora logros de aprendizaje, genera bienestar, tiene un poderoso enfoque de género. A la niña no la mandan a buscar agua, porque ya hay agua en la casa, la mandan al colegio. Entonces tiene efectos colaterales enormes en mejorar el bienestar de la sociedad. Si eso no lo entienden nuestros políticos, ¿para qué los tenemos? Adecuado gobierno corporativo. Correcto. ¿Qué más? Segundo, tiene que tener un plan de inversiones sincerado, ¿ya? Porque eso involucra pasar de 800 a 1.600. Y entonces ese gobierno corporativo que involucra buenas gerencias para poder hacer que vayan, digamos, haciéndose las inversiones correspondientes. Y donde se pueda buscar la participación del sector privado. Porque hay actividades de Sedapal donde el sector privado puede colaborar para mejorar la eficiencia. Y eso no es privatización. O sea, lo que está buscando es un buen servicio, sea público, sea privado. Lo importante es que la gente reciba el agua. No importa quién lo dé. ¿Ve usted eso en camino en este momento? No. No. ¿Qué te No, está puedo bien. decir? Sí, en realidad No acá- la verdad es que no hay ninguna señal en este momento de que tú encuentres que el gobierno, más allá de la retórica, más allá del discurso, hayan señales concretas y decisiones que vayan en esa línea. Sigue utilizándose, digamos, o manejándose con criterio político. Exactamente. Sedapal. Exactamente. Bueno, pero mejor conocer la realidad que ignorarla. Muchas gracias al señor Flavio Aucejo, ex miembro del Consejo Directivo de la SUNAS y experto en políticas públicas. Gracias por la invitación. Aquí en Hora y 30. Y nos vamos a